Estimados amigos, les damos la bienvenida a este mini webinar con el ingeniero Fermín Crisóstomo, que es una eminencia en el campo de la seguridad. Así lo tenemos catalogado, una persona muy sencilla, pero un conocedor del campo de la seguridad. Sin más preámbulos, los dejo con ustedes al ingeniero Fermín Crisóstomo. Adelante, Fermín. Muy bien, buenas tardes. Permítanme, les voy a compartir una presentación para que iniciemos. Bien, vamos a comenzar con una historia. Un guajolotito un día llega a un amplio patio, cuando muy pequeñito, cuando apenas era un polluelo. Y todos los días ese guajolotito era alimentado, llegaba un humano, lo alimentaba, le limpiaba el patio, limpiaba el lugar donde dormía, a veces le daba una que otra caricia y hasta palabras muy amistosas, muy afectuosas. Así que para ese guajolotito, el humano nunca representó un riesgo. Hasta conforme fue creciendo, hasta el día de la boda, en que se necesitó un guajolote para el mole y las cosas cambiaron. Bueno, el asunto se relaciona con la manera en que visualizamos el riesgo. Generalmente le ponemos mucha atención a las probabilidades y muy poca atención a las consecuencias. Ese es uno de nuestros problemas. Nuestras herramientas de evaluación del riesgo fallan en ciertos momentos. Seguimos hablando de aves. Fíjense, Nassim Taleb ha ganado mucho dinero escribiendo sobre cisnes negros. Y haciendo un resumen, Taleb dice que existen los cisnes blancos, los cisnes grises y los cisnes negros. Los cisnes blancos, como pueden ver en esta campana de distribución de probabilidades, se sitúan acá, en el centro, arriba. ¿Qué dice eso? Bueno, que son esas cosas comunes, esos riesgos comunes, para los cuales incluso ya tenemos procedimientos y hasta presupuestos en nuestras organizaciones. Los cisnes grises son los que están acá, en las orillas de la campana de distribución. Estos son aquellos eventos que no ocurren con frecuencia, que son raros o rarísimos, pero son los que afectan a nuestra capacidad de pronosticar y nuestra capacidad de controlar. ¿Y qué son los cisnes negros? Bueno, los cisnes negros, en primer lugar, no pueden graficarse. No hay lugar para ellos en la campana de distribución de probabilidades. Son improbables en primer lugar. Su impacto, si llegan a manifestarse, es catastrófico y solo pueden ser explicados en retrospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que toda explicación que hagamos de la pandemia tendrá que ser en retrospectiva. Veamos en retrospectiva qué está pasando en México. Bueno, en retrospectiva, México tiene una enorme prevalencia de sobrepeso y obesidad que ha originado una enorme prevalencia de diabetes, 10.3% de la población medida al 2016, el último censo. Bueno, 10.3, si ustedes se fijan en estos datos que están acá, son los datos de los casos confirmados, de las personas recuperadas y de las personas fallecidas por COVID en México. Los muertos hacen poco más del 10% de los confirmados. Una cifra muy relacionada con esta cifra. A pesar de que en México hay más personas recuperadas que en el resto del mundo proporcionalmente, la proporción de recuperados en México es muy superior a la proporción de recuperados en el resto del mundo. También tenemos más muertes, pero nuestras muertes están asociadas a estos factores de comorbilidad, no al virus en sí mismo. Entonces, en retrospectiva, esa cifra es importante. ¿Qué más teníamos si revisáramos en retrospectiva? Bueno, nuestro país era muy vulnerable. ¿Por qué es vulnerable nuestro país? Fíjense, esto que está aquí representado es el índice de desarrollo humano. Mide el acceso de las personas a la salud, a la educación y a las fuentes de ingresos. ¿Ok? México, aquí está en medio México, tiene un índice de 0.77, está en una escala de 0 a 1. Bueno, cuando ese índice de desarrollo humano se matiza con la inequidad o con la desigualdad,
cae al punto 6. Punto 6 es el índice de desarrollo humano que le corresponde a un país como el Congo. ¿Sí? La desigualdad nos iba a impactar tremendamente con una crisis económica. Y eso es lo que siempre ha pasado con las crisis económicas. Las pagan los más vulnerables. ¿Qué más teníamos? Un sistema de salud no muy preparado. Fíjense, teníamos 15 camas de hospital por cada 100,000 habitantes, 22.5 médicos por cada 100,000 habitantes y 29 enfermeras por cada 100,000 habitantes. No estaba mucho mejor los Estados Unidos ni Colombia, ahí más o menos nos las llevábamos, pero ese no es el problema, había aquí una enorme vulnerabilidad. Y cuando hablamos de recuperación o continuidad, esto se habría podido lograr si hubiéramos tenido algo mejor en nuestra conectividad de Internet. Fíjense bien, en México, 93 de cada 100 personas tienen conectividad a través del teléfono, pero solo 14.5 hogares tienen conectividad en casa. Y si se trataba de trabajar en casa, ya teníamos un problema, ¿ok? La recuperación, la continuidad iba a ser difícil, no iba a ser sencillo. Bueno, aquí están 3 datos que nos hablan muy bien de nuestro, en retrospectiva, claro, de nuestra situación de vulnerabilidad. Pero no solamente teníamos que hablar en retrospectiva de nuestra experiencia y de nuestros datos históricos. Recuerden, teníamos ya una experiencia previa. En 2009 tuvimos el H1N1. Y en ese entonces, mientras nosotros limpiábamos nuestra casa, el resto de los países nos la pintarrajearon. Israel fue quien acuñó, en Israel fue donde se acuñó el término gripe mexicana. Y a partir de que se acuñó ese término, países amigos como Perú, como Argentina, como Ecuador, nos cerraron sus fronteras. En China, recordarán ustedes, encerraron a mexicanos en un hotel, los aislaron, ¿okay? Nada más por el hecho de ser mexicanos. Y, por ejemplo, ni siquiera el fútbol querían jugar con nosotros. Estaba la Copa Libertadores y México tuvo que declinar porque ningún país sudamericano quiso jugar con el equipo mexicano, con los equipos mexicanos. Nos pintarrajearon la casa en ese momento. O sea, un mal manejo de la imagen y nos fue mucho peor de lo que podría habernos sido. El turismo cayó, las remesas cayeron y tuvimos un costo de casi 4,000 millones de dólares en aquel entonces, por ese evento. O sea, experiencia ya teníamos. ¿Cómo reaccionó en ese momento el país? Bueno, en ese momento se desarrolló un instrumento por la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Trabajo le dio un instrumento de inspección a las empresas para que las empresas lo aplicaran y garantizaran la continuidad del trabajo en condiciones higiénicas y libre de contagios. Entonces, ese instrumento es un instrumento muy interesante. Voy a volver a hablar de él enseguida. ¿Ok? Bueno, ¿qué hemos hecho en México con toda esa experiencia y con todos estos datos? Bueno, sabíamos que íbamos a tener contagios. Acá en el eje vertical tenemos los contagios y en el horizontal tenemos el tiempo. Y sabíamos que era cuestión de tiempo. ¿Ok? Si no se hubiera hecho nada en México, esta curva roja hubiera sido el desempeño de los contagios. Este habría sido el desempeño de los contagios. Así se habrían comportado. Rápidamente nos habríamos contagiado todos y rápidamente habría concluido la fase de transmisión. Bueno, si esto hubiera ocurrido y nuestra capacidad estaba en esta línea, en esta pequeña línea, imagínense, todos estos casos habrían escapado de la atención del sistema de salud. ¿Qué se hizo en México? Con la sana distancia y con el quédate en casa, se ganó tiempo. Y ese tiempo se aprovechó para aumentar la capacidad, de tal suerte que la curva, como se está desempeñando actualmente, siempre va a quedar dentro de la capacidad hospitalaria. Por eso es que nuestro índice de recuperados es superior al índice de recuperados global. Esa es la razón. Se hizo, la estrategia está funcionando, estamos en el pico de los contagios, pero
no ha sido rebasada nuestra capacidad hospitalaria. Esa es, digamos que esa es la buena noticia. Bueno, igual que en la anterior epidemia, en esta epidemia, el gobierno ha publicado una serie de alineamientos técnicos para el trabajo. Este conjunto de lineamientos, vamos a verlos. Ahora están viendo una hoja de Excel. ¿Sí? ¿Están ustedes viendo una hoja de Excel? No, en este momento no. A ver, díganme, ¿ahí ya la están viendo? Ya. Perfecto. Bueno, este es el conjunto de lineamientos que están en el documento que emitió la Secretaría de Salud. Nosotros lo que hicimos fue ponerlos en una hoja de cálculo. ¿Qué dicen? Para facilitar su lectura. Y lo hicimos justamente para facilitarlo también en esta presentación. ¿Qué dice el documento? ¿A qué preguntas responde? Bueno, si eres ¿qué tipo de empresa eres? Bueno, si eres una empresa micro, supongamos. ¿Qué te interesa saber? ¿Sobre qué medidas te interesa saber? Hay medidas de ingeniería, medidas de otro tipo, aquí están, vamos a verlas, de ingeniería, administrativas, del equipo de protección, de la capacitación, de la promoción de salud y de la planeación y la gestión. Supongamos que te interesa saber sobre la planeación y la gestión. Ahí está lo que tienes que hacer sobre planeación y gestión en tu empresa, y esto es lo que va a revisar el IMSS y la Secretaría del Trabajo que tú estés haciendo en tu empresa. Si eres una empresa micro en materia de planeación y gestión, esto es lo que debes hacer, ¿ok? Y te sirve también como checklist porque puedes aquí decir si cumples o no cumples. Bueno, vamos a ver, si fueras una empresa grande, ¿qué pasaría? Si fueras una empresa grande, esta es la lista de tareas que te va a supervisar la secretaria, ¿ok? Bueno, entonces, este es el instrumento, es un instrumento con el cual ya tuvimos experiencia en la época del H1N1, se elaboró un instrumento similar. Este instrumento, el instrumento actual es mucho más simple, mucho más sencillo, a mí me gusta más, yo podría decirlo de esta manera, por su sencillez se vuelve elegante, ¿okay? Entonces es un buen documento. Ahí están. Te lo voy a mandar, Sergio, para que lo distribuyes entre los participantes. Tú tenías la versión del documento anterior. Si lo quieres distribuir también, no hay ningún problema. Pero gracias. vamos a continuar con la presentación. Aquí tienen la presentación. Vamos a continuar. Bien. ¿Cuál es el asunto? Bueno, ya vimos. En retrospectiva, estábamos vulnerables. En el presente estamos haciendo cosas buenas y muy interesantes para que las empresas vuelvan a operar en esa matriz que vieron. Ahí están los lineamientos, las cosas que deben hacer las empresas, así como poner, por ejemplo, tapetes sanitizantes a la entrada, dotar de equipo de protección, mascarillas, guantes, poner protección entre las personas, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí en ese documento. Ahora, vamos a echar una mirada al futuro. ¿Qué hay sobre los pronósticos respecto de esta pandemia? Bueno, el índice del Cano mide la globalización y mide tres aspectos. La globalización económica, la globalización militar y la globalización de los aspectos blandos usuales. ¿Ok? ¿Qué dice el índice del Cano? ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico del índice del Cano dice que en lo económico y en lo militar habrá una contracción de la globalización. Pero en los aspectos blandos habrá una intensificación. ¿Cuáles son los aspectos blandos? Tecnología, ciencia, cultura, información, educación, deportes, etc. Ahí va a haber una globalización más intensa. Eso dice el índice del cambio. Bueno, sí, pero no tan bueno para los países cuyo desarrollo tecnológico no es bueno. Se abrirá una brecha tecnológica entre países. Así que en México deberíamos apostarle mucho más a la tecnología, a la información y a la ciencia. ¿Okay? Apostar a otras cosas puede ser el camino errado y nos sacaría del proceso y del impulso globalizador. Nos dejaría fuera.
Bien, ¿qué dice la OCDE en cuanto a sus pronósticos? La OCDE dice que habrá una caída del PIB en el primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto cuarto de este año. Estos son sus pronósticos. Desde menos 0.7 hasta 0.3. Este es el impacto del COVID nada más. Este es el impacto que sufrirá, digamos, el crecimiento económico. Lo malo es que está medido en el PIB y el Producto Interno Bruto no deja de ser bruto. El Producto Interno Bruto es una forma de medición que todos los economistas ya han discutido y saben que no es la forma correcta de medir la economía. La razón es muy simple. Al Producto Interno Bruto no le interesa si la actividad económica de $1,000 millones, digamos, se deriva del choque de un tren y de reparar las vías, reparar el tren, curar a los lesionados y enterrar a los muertos. Tal vez eso nos gastemos $1,000 millones. ¿Ok? Pero al PIB no le interesa si esos $1,000 millones fueron por el choque o fueron por la venta de boletos cuando si es que el tren no chocaba. ¿Ok? Para el PIB no hay cosas buenas ni cosas malas, simplemente hay actividad económica. Es decir, la crítica al PIB es que el daño social se suma al PIB. Cuando hay actividad económica que daña a la sociedad, el PIB lo suma, no lo resta. Esa es una de las mayores críticas. Bueno, pero independientemente de eso, a ver, ¿en qué estamos? Un sistema caótico de nivel 1, pongamos el ejemplo, una tormenta, ¿ok? A pesar de que un meteorólogo salga en la tele y diga qué es lo que va a pasar con la tormenta, lo que el meteorólogo diga a la tormenta no le importa y no le afecta. La tormenta seguirá su curso y hará caso omiso del pronóstico del meteorólogo. Es un sistema caótico de nivel 1. Pero la pandemia es un sistema caótico de nivel 2 porque afecta a la economía. Imagínense ustedes nada más que el pronóstico fuera que esa tormenta va a impactar los campos de naranja de la Florida. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría? Menor producción de naranja, el precio de la naranja sube, y aunque la tormenta todavía no haya impactado, porque apenas se hizo el pronóstico, aunque no haya impacto, la bolsa de valores se mueve. ¿Ok? Y aumenta el precio de la naranja. ¿De acuerdo? Un sistema caótico de nivel 2 es aquel sistema donde los pronósticos sí afectan los resultados. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Cuál quieres tú que sea el pronóstico de crecimiento de nuestro país? Si hablas de un pronóstico catastrófico, seguro se va a hacer realidad. Si la idea común que transmitimos todos los días es un pronóstico de caos, de decrecimiento, se va a hacer realidad, porque es un sistema caótico de nivel 2, porque reduce la confianza de las personas y la gente no va a gastar porque va a ahorrar para el futuro, porque sabe que nos va a ir mal, y entonces no va a haber actividad económica, y los inversionistas no van a invertir porque hay pronósticos muy malos, ¿ok? Entonces, depende de lo que pronostiquemos. La pregunta es, siendo un sistema caótico de nivel 2, ¿cuál quieres que sea tu pronóstico? Bueno, ¿de qué platicamos? Les platiqué y les dije que nuestros instrumentos de evaluación del riesgo han perdido sensibilidad frente a lo inesperado. Que es importante identificar y reducir las vulnerabilidades de las economías. No están arriba las vulnerabilidades de las economías, no están en las grandes empresas. Las vulnerabilidades de la economía, y lo estamos viviendo y confirmándolo, están en la pobreza y en la desigualdad. Si no luchamos contra eso, la próxima pandemia sí nos acaba, ¿eh? Tenemos que desarrollar instrumentos homogéneos para gestionar las emergencias en las organizaciones. México tiene instrumentos muy buenos. Ese instrumento que les acabo de mostrar es un instrumento muy sencillo, de aplicación rápida y muy efectivo para mantener a la gente trabajando en condiciones de salud. ¿Qué más les dije? Que debemos evitar que los pronósticos adversos dirijan el destino de nuestras organizaciones. Y finalmente, debemos proteger la marca país. Recuerden, el H1N1, les dije yo coloquialmente, nos pintarrajearon la casa porque nosotros hablamos mal, porque nosotros permitimos que se hablara mal durante
mucho tiempo de lo que estaba sucediendo. Hoy tenemos que darle a la gente, darle a nuestros clientes, a nuestros mercados, a nuestros socios, información científica, transparente y honesta. Eso es lo que tenemos. Muy bien, pues yo aquí termino, Sergio. No sé si haya llegado alguien o si alguien tenga preguntas. Yo encantado de responder. Yo creo que te agradecemos muchísimo la presentación, lo interesante siempre, lo profundo de tus mensajes, de lo que nos compartes. Y yo creo que esa tabla dinámica que nos estás compartiendo, con gusto la vamos a difundir a todos nuestros amigos que se inscribieron y que por algún motivo no alcanzaron a llegar para que tengan acceso a esa valiosa información. Fermín, te agradecemos enormemente tu participación. Es para nosotros un honor contar con amigos como colaboradores, como tu persona, un profesional al que siempre hemos admirado y respetado. Muchísimas gracias, Fermín. Bueno, creo que llegué bien a tiempo con los 15 minutos, no me pasé, ¿verdad? Estuvo a todo dar.